que mueve montañas. Evangelio de Marcos, capítulo 11. Marcos 11, del 12 al 14 y luego del 20 al 26. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, Marcos 11, del 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, ¿qué enseñanza más completa nos das acerca de este milagro de la fe? Queremos, mi Dios, esta tarde exhortar a la iglesia a orar pidiendo esa fe que cree lo imposible. Por difícil que parezca, sin dudar, sin temer, sabemos que lo recibiremos de usted, Dios mío, porque eso es precisamente lo que usted nos enseña en esta porción. Ayúdenos a vivir, mi Dios, reconfortados por esas lindas promesas que usted derrama sobre nosotros, sus hijos, los creyentes en Jesucristo, para poder, mi Dios, vivir una vida cristiana, un evangelio digno de ser vivido, digno de ser creído y digno de ser obedecido, porque ese es el testimonio que le da gloria, honra y alabanza a usted, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tened fe en Dios. Hermanos, eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles. Tened fe en Dios. Y parece sencillo, parece muy simple decir, no, si yo creo en el Señor. Todos hemos dicho eso alguna vez, yo creo, yo no tengo problemas, yo creo. Pero hermanos, la fe que estamos hablando acá no es una fe declarativa, sino es una fe demostrativa. Si usted dice que cree, también tendrá que demostrar que cree. Porque no solamente decir, yo creo, digamos todos aquí al unísono, yo creo. ¿Significa eso que está listo para poner a demostración la fe? Entonces, hermanos, fíjese que le dijo el Señor eso a los apóstoles para que no tengamos fe en nosotros mismos. La única fe que vale es la fe en lo que Dios puede hacer. No cuenta lo que nosotros podamos hacer, porque a decir verdad, amados hermanos, nosotros no podemos hacer nada,
O compare usted las capacidades que tiene la mano de Dios contra las capacidades que tiene usted. No hay comparación. El poder de Dios es infinito, es inmensamente grande y nuestras capacidades humanas son ciertamente limitadas y limitadas en gran manera. Cuando estamos hablando acá de fe, es para que el Señor se manifieste en nosotros con su poder. ¿Se acuerda que en la carta de los Romanos el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? O sea, ese poder total solo lo podemos tener en Cristo. Fuera de Cristo no se puede, hermano. Fuera de Cristo uno es totalmente incapaz. Lo que dijo el Señor en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y nada qué es? Nada es nada. O sea que estamos hablando de poder total contra un poder nulo, prácticamente que no existe en nosotros. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo le mencionó muchas veces a sus discípulos su falta de fe. Me gusta lo que dice Mateo 17:20, y es un versículo que deberíamos de memorizar. Dice así, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Todas estas cosas hay que saberlas entender, amados, porque la fe que vence lo imposible, hermano, no significa que está diseñada la fe para complacer los caprichos carnales del hombre. Por ejemplo, hoy en la mañana hubo un partido de fútbol. Yo no voy a decir, en el nombre de Jesús, que gane Francia o que gane Croacia. No, la fe que mueve montañas no sirve para eso, hermano. O sea, eso es otra cosa. La fe que mueve montañas, ya vamos a ver cuáles son las montañas de las cuales estaba hablando el Señor Jesús. En el caso de la ilustración que acabamos de ver, hermanos, estaba hablando de la montaña de la falta de perdón. Por eso el Señor les dice, nada será imposible. Tienen que perdonar todo. Y amados, perdonar es algo que se vuelve imposible para la mayoría de creyentes. Nadie quiere perdonar. Podemos tolerar, podemos quizás disimular, pero la capacidad de perdonar, hermano, eso requiere otro nivel de fe. Un perdón total, un perdón absoluto, un perdón con misericordia, un perdón que pacifica las relaciones de los hombres. Ese perdón es alcanzado solamente si usted y yo tenemos una fe de esta que habla el Señor, como un grano de mostaza, para poder mover la montaña de la falta de perdón. 3 días antes de la cruz fue que dijo el Señor estas palabras. Mire, el Señor Jesús estaba insistiéndole a sus apóstoles, les falta fe. ¿No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Pedro, es decir, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y fueron las reprensiones mayores que el Señor Jesús hizo de sus seguidores, sus discípulos, fue la falta de fe, la poca fe o la nula fe. Y amados, y ahora 3 días antes de morir, ya el Señor había estado con ellos 3 años y medio. Y muchas cosas habían aprendido los apóstoles. Pero hermanos, aquí nuevamente el Señor les está sellando que fe todavía no habían adquirido. Y yo pienso una cosa. Los apóstoles acompañaron al Señor Jesús 3 años y medio. Lo vieron hacer milagros, wow, que nunca nadie más ha vuelto a hacer. Y le dieron dar enseñanzas que nunca hombre jamás había dado. Y sin embargo, a pesar de estar a la par de la fuente de vida, su fe no era real, les faltaba fe. Entonces, amados, eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros para que no hagamos nosotros pretensiones de tener una fe que mueve montañas y ni siquiera sabemos lo que es fe. Entonces,
Los apóstoles no tenían esa fe. Está claro por el texto que los apóstoles carecían de esa fe. Y el pasaje se explica así. Mire, le quiero explicar el pasaje para que entienda la circunstancia. Cuando Jesús maldijo a la higuera, fue el día siguiente después de la entrada a Jerusalén. La entrada a Jerusalén fue domingo. Al día siguiente, dice Marcos, salieron de Betania y él tuvo hambre. Y viene la situación así. El Señor se acerca a una higuera que solo tenía hojas. Y la Biblia claramente dice que no era tiempo de higos. Entonces la pregunta es, si el Señor sabía que no era cosecha de higos, ¿para qué llegó a buscar higos ahí? Y ahí es donde uno empieza a pensar, ay, Señor, que no sabes que no hay higos en esta época. Es que mire, el fondo de la enseñanza va más allá del mero hecho de que no había higos, sino que el poder de la enseñanza viene cuando Jesús habla a esa higuera y diga, nunca jamás coma a nadie fruto de ti. La maldijo. Y uno puede preguntarse, las preguntas que uno se hace. No solamente no era época de higos, sino que el Señor bien pudo haber dicho, mañana a estas horas me voy a estar comiendo unos higos de ti, higuera. O sea, no le dio una palabra de fructificación, sino que la palabra que el Señor declaró secó completamente a una higuera que estaba en su hermosura total un día antes. Se parece al fenómeno que pasó con Jonás, al final del libro de Jonás, cuando se secó la calabacera. Oigan bien, esto es importante entenderlo porque, oiga bien, el Señor está mostrando el poder que hay en Él cuando Él dice una palabra. Él dijo, nunca más nadie coma fruto de ti. Y lo que Él dijo, ¿se cumplió o no se cumplió? O sea, porque ese poder que hay en la declaración que Él dijo, entonces es un poder que el Señor quiere que nosotros también alcancemos. Y hermanos, no le estoy diciendo que usted le va a decir a ese volcán, muévete y échate en el mar, porque el Señor nunca lo hizo ni nadie lo hizo. No, es una forma metafórica de enseñar el poder que tiene la fe. Claro, el Señor es Dios. Él no tiene problemas en declarar lo que sea y lo que Él dice se hace. Pero ahora, hermanos, hay corrientes dentro de las iglesias que creen que declarando las cosas van a ser hechas. Y quieren declarar las cosas para que sean hechas y no hay fe. Entonces, y le dicen, decrete, declare, ¿sí? Délo por cierto, y ya va a ver qué va a suceder. Mire, el evangelio no es algo místico, el evangelio no es algo mágico. La fe que mueve montañas, que el Señor está hablando acá, es una fe que tiene que ser recibida. Esa fe tiene que ser dada por Dios, porque solamente Él le puede dar a usted y a mí esa capacidad sobrenatural, milagrosa, para que lo que yo pida orando, creo que lo recibo y dice el Señor, nos vendrá. Entonces es una garantía total. Entonces usted dice, porque en esto, hermanos, se ha hecho muy mal uso, sobre todo en muchos próceres cristianos que tienen campañas de sanidades. Y viene la gente con sillas de ruedas y dice, ¿y por qué no sanó? Es que no tiene fe. Miren, hermanos, estoy hablando porque no todos los milagros se reciben porque uno tiene fe, sino que los milagros se dan porque Dios dice la palabra y el enfermo, lo que sea, lo va a recibir. Pero hermanos, mucho abuso hay en algunos acerca de la fe que mueve montañas. Y por eso mi deber como pastor es enseñarles qué es lo que significa tener una fe que mueve montañas. Y la fe que tiene montañas deposita toda su confianza en el poder de Dios.
Porque Dios es el centro, Dios es el absoluto, el total, el soberano, que con solo decir la palabra, las cosas van a suceder, ya sea sanidad, provisión, cualquier tipo de milagros. Porque hermanos, si somos hijos de Dios, nuestro Padre es omnipotente. Para Él nada es difícil. Todo es posible de hacer para Él. Pero hermano, no somos nosotros los que lo vamos a manipular a Él. Él manda, Él dice, y cuando Él dice, a la manera que Él dice, así se van a dar las cosas. Pero yo tengo que vivir descansado en su poder total y absoluto. No pensando que yo le voy a dar una orden a Dios. Mire, eso es atrevidísimo. Decirle, a Dios, aquí están tus promesas. Cumple Dios. Yo he oído hombres que hablan así, cumple tus promesas, Señor. Sánalo, tú dijiste. Y hasta sacan citas bíblicas. ¿Y desde cuándo yo mando al Señor? O sea, eso no lo enseña la Biblia. Yo tengo que confiar humildemente en su decisión soberana. Pero creyendo que para Él cualquier cosa que yo le pida, Él no tiene ninguna dificultad. ¿Estamos hablando claro? Entonces, claro, después dijo el Señor, ¿en qué consiste tener fe en Dios? Cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, sin dudar en el corazón, dice la Biblia que será hecho lo que dice. Y hermanos, eso es lo que uno tiene que digerir espiritualmente. Porque hermanos, si ustedes se dan cuenta, la fe que mueve montañas jamás va a estar pidiendo por principio que la voluntad del hombre se haga, sino que la voluntad de Dios sea la que se haga. Y la mayor dificultad, la mayor montaña que tenemos que vencer nosotros los cristianos por la fe es la montaña del pecado que está acumulado aquí en nosotros. Aquí hay pecado, cuerpo de muerte, le dijo el apóstol Pablo a los romanos. Entonces, despojarse de un pecado, es decir, que está ya aquí, ya hecho raíces, hermano. Y ya es parte de nuestra vida y lo hemos llegado a considerar normal. Hermanos, esa montaña de pecado no la podemos remover nosotros mismos, aunque lo entendamos, aunque lo intentemos. Tiene que haber un poder mayor, que es por la fe concedida por Dios, la única manera de limpiarse completamente de esa montaña de pecado que está muy cómoda viviendo en nosotros. Porque hermanos, nos hemos acostumbrado al pecado y ya no sentimos que es pecado. Y lo vemos como algo normal. Sobre todo, mire, creo yo que hoy en estos días del siglo XXI se está cumpliendo con más evidencia lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Porque hermanos, ahora con esa cadena de información que hay a través de las redes sociales, usted se da cuenta que hay gente que los conceptos que usted maneja de lo que es bueno y lo que es correcto, para otro a la par de su casa es totalmente lo contrario. Lo que a mí me parece bien, entonces al otro le parece totalmente equivocado. Entonces es importante, hermanos, que descansemos totalmente en autoridad, en el peso de autoridad que tiene la palabra de Dios, y vivir estos días tan difíciles amparados completamente en lo que Dios dice que es bueno y rechazando lo que Dios dice que es malo. O sea, si no, hermano, miren, equivocar los conceptos bíblicos nos impide totalmente desarrollar una fe que mueva montañas. Aquel que quiera vivir con una fe que mueva montañas tiene que sujetar completamente su voluntad a lo que dice la Escritura y no salirse de ahí, porque esta palabra sí es absolutamente fiel y absolutamente verdadera. Entonces, si tuvieras fe como un grano de mostaza,
Todos sabemos el tamaño que tiene un grano de mostaza. Es más chiquito todavía que una semilla de chan. Sí. Y uno dice, aunque sea ese poquito de fe, te bastaría para mover las montañas de pecado que hay en nosotros. Entonces, eso nos comprueba que no tenemos esa fe. No tenemos esa fe. Nos falta alcanzar un nivel de fe que realmente nos permita testificar de la santidad que Dios hace en nosotros. De repente, aunque querramos, nos rebelamos. Somos opuestos. ¿Quiénes son opuestos acá? Y no les gusta que les digan nada. Y, hermanos, esa es una montaña. La rebelión es una montaña. Entonces, y va a salir porque usted quiere. No, pero hay que reconocer, yo tengo esta gran montaña. Miren, hemos hablado tantas veces de la lujuria en los hombres. El hombre cristiano no puede sacar su lujuria porque él sabe que es mala y porque no la puede manejar. No, pero tiene que entender que esa montaña de lujuria que nos manejamos solamente es por esa fe que se mueve montañas que puede salir, que va a salir. Porque vamos a decir, esta lujuria yo no la quiero en mi cuerpo, pero Señor, yo renuncio a esto, es casi equivalente a morir. Pero eso es lo que nos manda la Escritura. Y entonces, eso de negarse a uno mismo, hermanos, es un asunto de fe, de determinación, que nos tiene que animar, hermanos, a ir conociendo más y más de la gracia y el favor de Dios en la medida que nosotros vamos sacando el pecado que hay en nosotros, que nos va asediando. Eso se llama el proceso de santificación, que lo hace el Espíritu Santo. Y el verdadero creyente cada día vive más santificado. O sea que usted hoy es mejor que ayer, pero mañana va a ser todavía mejor, porque nuestro testimonio de santidad no puede darse el lujo de ir retrocediendo. Los Gálatas lo hicieron y Pablo los reprendió. Porque habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a andar en la carne, les dijo el apóstol Pablo. Entonces, no es correcto eso, y eso obliga a que Dios tenga que tomar acciones para corregir cuando nosotros queremos dar pasos para atrás. Entonces, porque hermanos, nosotros no podemos renunciar a la fe. La carne siempre se va a estar oponiendo a que nosotros le creamos a Dios, porque la carne no cree. Lo que cree en nosotros es el Espíritu, y el Espíritu sí se tiene que sujetar a la voluntad de Dios. ¿Vamos entendiendo, amados hermanos? Ok. Entonces, ¿por qué dudamos tanto? ¿Por qué tenemos tantos temores? ¿Por qué nos quebramos ante el imposible si de todos modos sabemos que va a venir? Porque hermanos, es cierto, acabamos de salir de una prueba horrible y uno no quiere que regresen esas pruebas horribles. Pero hermano, está asegurado por la palabra, van a venir. No se sorprendan, dice el apóstol Pedro, cuando estén sometidos a diversas pruebas. O sea que en la vida tienen que haber pruebas, ¿sí? Y uno tiene que gozarse, dice Santiago, cuando esté en medio de pruebas, porque la prueba es una manera en la que Dios nos está perfeccionando en la fe. Cuando usted todavía no se goza en las pruebas, hermanos, quiere decir que le falta todavía madurar en la santificación. Porque, hermanos, Dios nos hace un favor al someternos al horno de prueba. ¿Realmente nos estará queriendo destruir o nos estará fortaleciendo nuestra edificación espiritual? Entonces, pero hija, ¿y a quién le gustan? A mí en mi carne no me gustan, pero sé que son necesarias. Yo las necesito y usted también las necesita. No es negociable. Entonces, wow, es difícil, ¿verdad? Pero hermanos, mire, yo ahora hubiera querido quedarme en mi casa descansando. Pero, por amor a ustedes,
y obediencia al Señor he venido. Por eso es que estoy predicando así un poco quedito. Hermanos, pero la prueba, algo estará tratando Dios conmigo. Y cuando Dios trata con uno, siempre es para bien. Siempre es para bien. Lo que pasa es que, hermanos, nosotros tenemos que entender que nuestra naturaleza carnal necesita ser realmente quebrada para que el poder espiritual, la obra del Espíritu Santo se haga manifiesta con abundancia en nuestra vida. Si no nos quebramos humanamente, carnalmente, hermano, no podemos estar dándole gusto a la carne y dándole gusto a Dios a la vez. No se puede servir a dos señores. O vivimos en santidad o vivimos en rebelión contra Dios. Pero no puedo ser rebelde y santo a la vez. Entonces viene el Señor y dice, al horno. Y quiero que sepan que Dios, los propósitos que Él quiere alcanzar en cada uno de nosotros a través del horno son gloriosos. No nos gustan, pero el propósito de Él va más allá de que si nos gusta o no. Y vamos a ser cada día mejores creyentes, hombres y mujeres de testimonio, que realmente impacten esta ciudad que ya sabemos que necesita ser empapada por el Evangelio de Cristo. Una fe que mueve montañas tiene que ser capaz de creer. San Vicente se va a rendir a Cristo. Los pecadores de esta ciudad se van a humillar delante de Dios. El Evangelio no va a perder en esta ciudad. Claro, pero si yo lo considero con una mente carnal, mire, mejor me voy de aquí. Porque digo, no, esto está demasiado negro. No, hermano, el mundo entero está negro de pecado. Y solo el Evangelio lo puede limpiar. Y nosotros, los creyentes en Jesucristo, jamás vamos a renunciar a predicar el Evangelio, a anunciar las buenas nuevas de salvación, porque creemos en la eficacia del Evangelio. Aunque la gente diga, no crea y nos insulte y todo, hermano, el Evangelio no va a perder, porque Dios nunca pierde. Entonces, pero creer eso es realmente tener una fe que mueve montañas. Lo más fácil es darse por vencido. Aquel que dice, no, pastor, si mire, nadie llega al grupo y llegan a dormirse, no les interesa y se portan mal. Mire, no hemos recibido una fe para fracasar. La fe en Cristo es para triunfar, para vencer. Entonces, la palabra fracaso no se conoce en el Evangelio. Aún la obra de la cruz que el Señor hizo, amados, jamás fue un fracaso. Lejos de ser un fracaso, la cruz es el testimonio de victoria que el Señor nos ha dejado ahí para la eternidad, para que sepamos que en la cruz Él no perdió, sino que ahí venció. Entonces, hermano, ¿cuál es la fe que mueve montañas? ¿Quiénes quisieran esa fe que mueve montañas? Pocos la quieren, porque ya saben que es lo que se necesita, ¿verdad? Pero hermanos, la fe que mueve montañas es la fe que es capaz de creerle a Dios en todo. O sea, no duda. Es lo que dijo el Señor Jesucristo. Dile a ese monte que se mueva y se va a mover. Mire la ilustración que el Señor hace. Una montaña es algo que es ridículo pensar que se pueda mover. Pero hermanos, lo que está señalando el Señor Jesús acá es que usted y yo reconozcamos el poder de la fe. Y que esa fe, si el Señor nos la demanda, es porque es posible recibirla. ¿Entiende? Si a veces uno, como no la tiene, cree que no existe. Pero esa fe existe y es concedida por Dios. Sí, no a todos, porque aún la medida de fe la da Dios como Él quiere a cada quien. Pero hermanos, existe una fe de nivel superior.
Una fe que muestra realmente su determinación a caminar firme en obediencia a Dios. La verdadera fe, amado hermano, se traduce en obediencia. Aquel que cree verdaderamente, que ha recibido ese nivel de fe, de que le haga realmente amar la verdad y someterse a ella, usted lo va a ver en su testimonio. Es notorio, hay gente que es sumamente obediente, dócil a Dios. ¿Por qué le obedecen así? Y a nosotros nos cuesta tanto. Porque esa gente ha recibido un nivel de fe tal que la obediencia le resulta un gozo, le resulta agradable. Cualquier cosa que Dios le pida o que le pida a aquel que esté en autoridad sobre usted, para usted no va a ser problema hacerlo, porque jamás va a andar de protestón, de replicón, sino que va a decir, ok, así quiere, así lo voy a hacer. ¿Por qué actúa así? Porque la fe que mueve montañas deriva también en un testimonio de una obediencia bastante firme a todo lo que viene de Dios. Y es un rechazo total a todo lo que viene del mundo o del infierno. ¿Vamos entendiendo? Mire, Mateo 6:30. Leamos Mateo 6:30. Esto fue parte del Sermón del Monte. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y aquí está hablando el Señor acerca de la ausencia de fe que Él encontró entre los oyentes al comenzar su ministerio. Esta porción es al comienzo de la vida ministerial de Jesús y está diciéndoles ahí, hombres de poca fe. Y al final de su ministerio, unos días antes de morir, sigue diciendo el Señor, hombres de poca fe. O sea, hermanos, está señalando el Señor una crisis real en la humanidad entera para poder tener esa fe que mueve las montañas. En Mateo 14:31, mire, un poquito más adelante, Mateo 14:31, dice la Biblia, hablando con el apóstol Pedro, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y este es el punto, hermano. La fe que mueve montañas jamás duda. Puede estar frente a una situación aún de muerte, como estaba el apóstol Pedro acá, y a Pedro le falló la fe. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, lo que le está señalando es que a pesar de que había ido caminando por las aguas, creyó un momento en su humanidad, pero le faltaba esta fe espiritual necesaria para creer que el Señor jamás lo iba a dejar perecer. Ok. En la vida práctica, hermanos, nosotros siempre vamos a enfrentar por situaciones que, wow, hay páginas quizás negras en la historia de toda familia. Pruebas que son bien crueles, si usted quiere, dolorosas, y algunas son duraderas. Y nosotros creemos que el Señor ante eso no va a poder hacer nada. Y oiga bien, Dios siempre puede resolver las cosas. La duda la ponemos nosotros. Entonces no tenemos que dudar. El temor, la duda es porque no tenemos fe. Y ahí el Señor nos muestra cuánto nos falta crecer en fe. Cuánta necesidad tenemos de pedirle al Señor que nos haga madurar la fe. La fe persevera. Oiga bien, ¿se acuerda de la mujer sirofenicia que 3 veces le dijo el Señor, no? Y ella le dijo, Señor, aunque sean los perrillos reciben las migajas que comen, que caen debajo de la mesa. Pero el Señor le dijo, mujer, grande es tu fe. A esa mujer, que era una mujer, no era judía,
el Señor le alabó la fe, igual que al centurión romano que le dijo, no hace falta que vayas a mi casa, Señor, solamente di la palabra y mi siervo va a ser sano. Y ante eso el Señor se sorprendía. Dios quiere que le crean, hija. Siempre va a haber una ocasión en la que el Señor nos permita enfrentar la fuerza del infierno, los demonios. Los demonios son reales, son poderosos, existen. Hay gente que los invoca, hay gente que los tiene como dioses. Y entonces, hermanos, los demonios constituyen personajes centrales en la vida de toda sociedad. Y, hermanos, los únicos, oiga bien, los únicos que los podemos enfrentar con autoridad somos los verdaderos hijos de Dios, pero sí tenemos esa fe que mueve montañas. Si usted no tiene la fe que mueve montañas, mejor no se enfrente con los demonios, porque, hermanos, los demonios son entidades espirituales muy peligrosas, dañan. Y entonces los apóstoles le dijeron al Señor Jesús, Maestro, ¿y por qué no pudimos echar fuera a estos demonios? Cuando el Señor llegó y solo les dijo, vaya, salgan de ahí. Y les dijo, por vuestra poca fe. Entonces, hermano, para entrar en una batalla espiritual contra los demonios se requieren dos cosas, oración y ayuno. Y, hermano, pero la gente que realmente ministra en estas áreas tiene que ser gente preparada, gente que vive en santidad, de testimonio muy reconocido y de perseverancia. Porque, hermanos, los demonios se pueden aplacar un tiempo y después regresan aún con más manifestaciones de poder. Esto, amados hermanos, es para que instruirlos en cuanto a que la realidad de la obra demoníaca jamás la vamos a ignorar. Ahí están. Y yo no sé, mire, usted tal vez va en el bus y a la par suya va una persona que está bien vinculada con los demonios. Entonces, ella va a sentir, si usted tiene esa fe y en la obra de Cristo, ella va a sentir, se va a sentir incómoda porque usted está a la par. Pero si usted no tiene esa fe, si usted anda, dice que es cristiano y anda todo rancio, entonces, hermano, mejor cámbiese de asiento. Porque, hermano, mire, no podemos enfrentar una batalla que no estemos seguros que vamos a ganar. Ese tema de los demonios, la liberación, es amplísimo. Allá en la iglesia Josué Central, mi hermano Héctor tiene un ministerio dedicado a eso. Pero, bueno, eso es lo que él tuvo como llamado, pero es delicado, no es para todos, no es para todos. Entonces, oigan bien, pero tenemos que tener una fe firme, de tal manera que, aunque se asome el propio Satanás cara a cara con usted no va a venir. Sí, no, pero, oiga bien, usted no tema, porque el hecho es que la fe que mueve montañas le impide entrar en temor, a pesar de lo tenebrosa que sea una atmósfera, una persona, ¿sí? Ahora, ¿cómo recibir esa fe? Bájale un poquito el monitor, por favor. ¿Cómo recibir esa fe? Orando, hermanos, orando, pero con anhelo ferviente de recibirla. Yo quiero tener esa fe, pero claro, y tengo que pedírsela al Señor, que Él me la conceda. Y es Dios el que sabrá qué medida de fe me concede, porque esas cosas a Dios le toca resolverlas. Mire, yo quiero no una fe que mueva montañas de este tamaño, sino que montañas más grandes. Mire, concédeme una fe que me permita mantenerme por lo menos firmes en el camino y avanzar, porque acuérdense que nosotros vivimos peleando una batalla de fe. Entonces la batalla de fe, hermano, hay momentos de victoria, pero también hay momentos de reveses. Y cuando estamos en una posición de adversidad, no dejar de creer, sino que mantenernos firmes, creyendo que Dios es el que nos ha llamado y Él es el que nos va a sostener. No le he hablado de una fe hasta ahora
para resolverle sus problemas materiales, terrenales. A veces nos metemos en unas deudas que se hacen verdaderas montañas. Esas deudas, amados, hay que pagarlas. No va a ser el Señor el que venga y de repente le digan, ya no debe nada en donde usted tenga deudas. No se pide fe que mueva montañas y le dice, Señor, en el nombre de Jesús, que se queden canceladas mis deudas. No. Y el Señor le va a decir, paga tus deudas, págalas, trabaje. Te voy a dar trabajo para que las puedas pagar. Pero la fe que mueve montañas procura que nosotros, hermanos, mantengamos una vida de oración permanente. No una oración cuando nos dé la gana, sino que una disciplina de oración. Necesita también una vida de alimentación por la palabra. No solamente venir al culto el domingo, sino que alimentarse de la palabra día a día. Una vida de, hermanos, de santidad reconocida, testificada. Ninguno que quiera tener una fe que mueve montañas va a tener un lado oscuro en su vida. Nosotros somos transparentes, somos lo que somos. Y el Señor nos va a ir, si oramos, perfeccionando en la santidad, y eso nos va a ir dando una medida de fe cada día mayor. Yo pienso, un grano de mostaza, sí, es chiquita la semilla, pero se siembra y crece y de repente se hace grande. Entonces, quiere decir que nosotros, hermanos, tenemos que, con el paso de los años, ir siendo hombres y mujeres cada día de más fe. O sea, no vamos si recién convertido uno, duda de todas las cosas, pero ahora, después de 10, 15, 20 años de ser cristiana, vamos a seguir dudando, vamos a seguir en temores, vamos a seguir creyendo que Dios no nos va a oír. Pero yo conozco hermanos y hermanas que todavía tienen dudas. Mire, hay unos que son buenos creyentes y dudan aún de su propia salvación. Hombre, ¿qué le pasa? Ya estamos salvos. Ahora, su salvación se reconoce por su obediencia, por su amor, por su fidelidad. O sea, hay señales que los creyentes tenemos que dar para mostrar ese cambio que Dios ha hecho y esa confianza cada día mayor que tenemos en Él. Pregunto, ¿a quiénes les está faltando esa confianza ciega en el Señor? Esa confianza total. ¿Quiénes tienen temores y dudas todavía? Ok, tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Eso Dios lo concede. Pero, amados, es indiscutible, oiga bien. La semilla de mostaza se coloca en una maceta con tierra, y ahí van a nacer. Y crece la semilla de mostaza. La fe se siembra también. Pero para que una fe crezca, necesita un ingrediente indispensable, un abono indispensable. ¿Sabe cuál es? Se llama la prueba. La prueba es necesaria, es indispensable para que una fe sea desarrollada. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, está hablando a hijos de Dios. Mire lo que dice. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ok. La prueba es necesaria para el perfeccionamiento, hija. Sí. Sí. Yo no quisiera verte llorar o verlo sufrir, pero cuando viene de Dios, wow, así es que has tenido el privilegio de que Dios te tome en cuenta para la prueba. Una está bien, dice, pero ya dos.
¿Necesita la prueba todavía, hija? Porque uno, hermanos, a veces cree que ya sufrió bastante, pero Dios no nos expone a una prueba, a un sufrimiento sin propósito, sino que el propósito es que la paciencia tenga su obra completa. Miren qué lindo esto, para que seáis perfectos. ¿Quiere que sea perfecto? Y cabales, que no le falte nada, sin que os falte cosa alguna. Entonces, hermano, para recibir la fe que mueve montañas, se requiere una condición, puso el Señor: perdonar. Marcos 11, 25. O sea, la porción dice que tenemos que orar para tener esa fe. Pero dice, por lo tanto, digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, o sea, en el momento de la oración, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, ¿cuál es la montaña más grande que hay? La falta de perdón. Y siempre nosotros aconsejamos, y a nosotros también nos prueba el Señor perdonando a gente que nos hace daño, ya sea de frente o por detrás. Siempre hay gente que tiene malas intenciones con uno. Y la respuesta del creyente es: perdónelo, perdónelo. Cuando usted declara palabra de perdón contra aquella persona que le está queriendo hacer un daño, ahí el poder de Dios se manifiesta. Porque, hermanos, entra en acción esa fe que mueve montañas, que el Señor está aquí mostrando como una necesidad primaria para todos los creyentes. Nosotros no podemos vivir sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso dice la Biblia. Entonces, hermanos, ¿qué nivel de fe? ¿Cuánta fe será suficiente? Mire, esa medida de fe Dios la concede. Hay gente que le concede el Señor, bueno, póngase en escala de 0 a 100, hay gente que le concede 20, a otros 40. Y entre más elevada es la dosis de fe que se recibe, hermano, posiblemente esa persona ha pasado años ejercitándose en la fe. Entonces, claro, después de 10 años de aguantar esa prueba, ya uno va a decir, ya no sé si le pasa a usted. En términos prácticos, hay cosas que hoy le están pasando que ya no le afligen, que antes, allá hace 10 años, a usted le afligían. Le voy a poner un ejemplo con nosotros, mi esposa y yo. Cuando estábamos sintiendo ya las pruebas del llamado, yo vivía espantado de qué voy a vivir, porque esa es la prueba que experimentamos todos los ministros, los que verdaderamente Dios nos ha llamado. Y cuando el Señor le va quitando a uno todos los asideros, o sea, si usted tiene una pestañita ahí de donde agarrarse, de ahí se agarra, y ahí se siente seguro, y el Señor se la quita y usted lo deja en el aire. Mire, nosotros hemos pasado por esas pruebas, y al principio yo me afligía en gran manera, y le decía, Señor, ¿y yo qué voy a hacer? Tengo que pagar esto, mis hijos están chiquitos y todo. Pero ahora, hermanos, la condición de provisión del Señor ha sido la misma. Viva por fe, creyendo, yo voy a suplir, yo voy a dar. Hermanos, ya esas no son mis aflicciones. Hoy hay otras cosas que me afligen. Por ejemplo, me aflige ver la magnitud de evangelismo que hay que hacer aquí en San Vicente y la resistencia que hay y también la poca disposición que hay en muchos para meterse a esa batalla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar. San Vicente no es invencible.
o será invisible. No. Entonces, Dios tendrá que hacer algo con cada uno de nosotros para que apliquemos la obediencia al Evangelio, como está escrito, y ir mostrando los frutos de arrepentimiento según el Señor lo vaya concediendo, ¿sí? Pero no nos vamos a dar por vencidos. Entonces, pero ya quiero dejar de afligirme por eso, porque como que soy yo el que lo va a convertir. Yo le voy a predicar el Evangelio, yo le voy a anunciar el Evangelio, pero hermano, eso es lo que Dios me ha mandado a hacer. Pero la conversión, ¿quién la hace? El Espíritu Santo. Él es el que pasa de muerte a vida. A los peores pecadores, Él los saca de la inmundicia de pecado y los saca a la vida eterna, que es dada por la fe en Jesucristo. Pero yo tengo que anunciar el Evangelio, tengo que predicarlo acá, tengo que instruirlos a ustedes, creyendo que estamos formando acá un ejército de soldados que peleen la buena batalla de la fe. Si yo no creo eso, entonces ¿qué estoy haciendo? Me parece locura, pero yo voy a perseverar, pase lo que pase. Ahora, si el Señor decide llevarme, ya no, eso es también su decisión. Por eso es que uno podría dejar de hacerlo. ¿Qué pide la fe que mueve montañas? Mire, la fe que mueve montañas solamente pide conforme a la voluntad de Dios. ¡Ey, qué chivo! Yo vi un carro y dice la gente, póngale manos, hermano, póngale, declare que es suyo en el nombre de Jesús. Para eso quiere fe. Esa es añadidura, Dios se la va a dar, pero sin que eso sea su propósito de vida. Me estoy explicando, o sea, los bienes materiales no están reñidos con la fe, pero dijo el Señor, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y esas cosas materiales que les gustan, carros, zapatos, casa y todo eso, eso viene por añadidura. Lo primero es hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, lea primera de Juan 5, 14. Y 15. Dice el Señor, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, aquí está bien claro, hermanos. Si pedimos cualquier cosa, pero conforme a su voluntad. Y uno tiene que estar seguro de que su petición es conforme a la voluntad de Dios. Yo no voy a estar al Señor pidiéndole cosas que son solamente para mi satisfacción personal, para mi satisfacción como hombre, para mi satisfacción solamente para gloriar mi ego. Hermano, yo tengo que buscar la gloria de Cristo. Tengo talentos, ¿a quién van a glorificar? ¿A mí o al Señor? Tengo bienes, ¿a quién van a glorificar? ¿A mí o al Señor? O sea, hermano, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros abundantes talentos. Cada uno tiene suficiente para poder abonar en el reino de Dios. Pero, oiga bien, cuando nosotros entramos ya a esta vida de la fe que mueve montañas, entonces ya no estamos pidiendo las cosas que a la carne le interesan, sino a las cosas que a Dios le interesan. ¿Cuál es el mayor interés de Dios con esta humanidad? Que sea salva la humanidad, que sea salva, que prediquemos el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y en esa obediencia de nosotros anunciar el Evangelio, el Señor va a ir viendo, es decir, cuántos Él va a ir salvando, así como sucedió en Pentecostés, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Entonces, pero nosotros vivimos entendiendo, Dios quiere que la gente sea salva. Yo le tengo que hablar del Evangelio a cuanta gente pueda. Hay unos que son bien duros, mire, yo me acabo de topar con unas personas que están sufriendo un gran dolor en este momento, pero las palabras del Espíritu Santo no les interesan para consolación.
Sí, viven en otro mundo. Entonces, y hemos intentado abordarlos pues por la palabra, y hay un rechazo educado hasta ahorita de la palabra, pero, wow, dice uno, no tienen vida espiritual. Entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? Orar. Señor, ten misericordia de esta familia. Obviamente no quieren nada contigo, viven al estilo del mundo, pero tu voluntad es que sean salvos. Yo pido por ellos. O sea, no lo voy a desechar. Ahora, alguna vez me voy a dar cuenta la respuesta de Dios a esa petición, o quizás no la vea, pero el Señor va a hacer algo, porque eso siempre hace el Señor, siempre da una respuesta. Entonces, hermanos, fíjense bien, sabiendo esto y creyéndolo, ahora nosotros podemos pedir por toda necesidad terrenal, porque hermanos, la fe también nos obliga a pedir por las cosas que necesitamos. ¿Cuántas veces nos hemos enfermado y necesitamos sanidad? Y wow, hemos visto milagros de sanidad de película. Y hermanos, Dios habrá respondido milagrosamente a nuestras oraciones o a nuestra fe. Eso solo Dios lo sabe. Pero yo tengo que pedir creyendo. ¿Por qué? Porque no voy a pedirle a Dios que haga algo si yo dudo que lo va a hacer. O sea, mi convicción es que Dios me está oyendo y Dios está interesado en mi petición y que Él la va a responder de la manera que Él quiera. Pero, hermano, tengo que tener esa confianza total. O sea, yo por ejemplo pienso que si una persona está enferma, claro, yo puedo decirle, Señor, vaya, tenga misericordia y sánelo. Yo me acuerdo que una vez que mi yerno Fran llegó el día de su conversión a Josué, mi hija quería que el hermano Lisandro se dedicara ahí como media hora a orar por él para sanidad, porque él estaba a punto de perder su pierna. Entonces, pero el hombre estaba orando ahí por toda la gente y solamente le dijo, ay, ¿qué le pasa? Ay, está enfermo. Ni dejó que le explicara. Entonces, él no pidió la sanidad de él primero, sino que el Señor, que te conozca, que sea salvo. Y aún dijo ahí unas palabras, y si va a ser tu siervo, sánalo. Eso fue todo. ¿Cuánto duró esa petición? Duró 5 segundos. Y al día siguiente, el hombre había sido sano completamente de la pierna. Entonces, ¿tenía él la fe? No la tenía. Él solo llegó a ver qué había ahí, qué onda. Pero ahí es donde vemos lo misterioso y precioso del Espíritu Santo. Cuando de verdad Él hace que una declaración se transforme en vida. Y hermano, ¿habrá pensado el hermano Lisandro que este iba a ser un pastor alguna vez? No. Sí, con la pinta que andaba menos. Y sin embargo, el Señor lo transformó. Entonces quiero decirles esto. Uno no puede desestimar a nadie por la fe. Uno tiene que creer que la gente, usted lo puede ver, el peor de los pecadores, y para Dios es importante. Entonces yo le pregunto a ustedes, si Dios me salvó a mí, no va a salvar a ese ser amado que ahí está, que usted cree que nada. Nosotros no éramos mejores que ellos, hermano. Y Dios hizo el milagro. Hay hombres y mujeres que tienen en este momento vidas totalmente destrozadas por el pecado. Y nosotros a veces como creyentes los desechamos. No, que con este ni Dios lo quiere. ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no? Usted tiene que creer. La fe que mueve montañas cree que este hombre que está destruido por el pecado, por el vicio, por todas las cosas que pasan, este hombre puede ser, en el nombre de Jesús, levantado para vida y para victoria. Porque hermano, esa es la fe que tenemos. Si nosotros somos capaces de creer en el Señor, en el poder que Él tiene para enriquecernos con toda clase de virtud espiritual, las cosas materiales, hermano, no tengamos temor de pedirlas. La sanidad, sáname, Señor, tenga misericordia. Y Dios oye eso, hombre. O sea,
A veces tenemos problemas en el corazón, resentimientos, dudas, tanto veneno que el corazón puede abrigar. Entonces, yo no me puedo arrancar todas mis miserias del corazón, ¿sí? Fuera, porque yo quiero, no. Tengo que pedirle al Señor que saque de mi corazón todo el veneno que por cualquier circunstancia en mi vida lo ha contaminado. Para eso se requiere fe. Pero hermanos, para provisión material, pues sí, ya le dije, no se mete en deudas, eso lo hablamos la semana pasada. Pero si tiene ahí una situación imposible que no sabe cómo abordarla, entréguesela al Señor y descanse en el Señor. Porque si ahorita no tiene dinero para pagar, Dios le va a dar una manera de enfrentar eso para pagarlo. Pero hermanos, para Dios eso no, los problemas económicos para Dios no son nada. Sí, la salud, hermano, Dios solamente dice la palabra y la persona sana. Yo tengo que creer en eso. Pero hermanos amados, lo peor que podemos hacer es dudar. Dudar. ¿Será que Dios ya no me ama? ¿Será que Dios no me oye? ¿Será que yo no le importo al Señor? ¿Será que, mira, Señor, hay unos que se han quejado hasta de esto? Señor, ¿por qué me dejaste caer tan hondo en el pecado? Miren, hermanos, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo y Dios sabe hasta dónde nos va a aguantar nuestras rebeliones. Y cuando Dios dice hasta aquí, prepárese, hermano, porque Dios va a corregir, Dios va a enderezar y Dios va a cambiar una realidad horrible en una victoria maravillosa, porque Él sí tiene el poder para cambiar todas esas situaciones, poder que nosotros no tenemos en este momento. Pero ¿qué vamos a hacer si no lo tenemos? Vamos a orar para pedirlo. Yo quiero que el Señor me dé una fe que mueva montañas. Una forma de ilustrar ese nivel de fe, una confianza total en el Señor. Porque a veces dudamos. A pesar de todo, dudamos. Pero Dios sigue siendo fiel. Dios sigue llegando a tiempo. Dios sigue interesado en la mínima petición que nosotros como hijos le hagamos. Y Él va a responder. Así es que, hermanos, si usted de verdad desea que oremos hoy para que el Señor nos conceda esa fe. Esa fe. Vienen pruebas, es necesario. Pero hermanos, vamos a ser enriquecidos con una fe que en este momento no tenemos. ¿Qué quiere esa fe? Esa fe que mueve montañas. Póngase de pie, aquel que quiera orar conmigo por una fe que mueve montañas. Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias por este mensaje, Padre. Hemos sido exhortados, bendito Dios, pues reconocemos ante ti que nuestra fe, si es pequeñísima, muy pequeñísima o es nula, y te queremos pedir perdón, Señor, porque a esta altura, Señor, de nuestra vida cristiana, deberíamos de tener otros niveles de fe, pero aún somos como niños, Padre. Perdónenos, bendito Dios. Le rogamos que usted disponga en cada uno de mis hermanos el buscar continuamente aumentar la fe a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura bíblica, Padre. Le rogamos que cada uno de nosotros busquemos esa fe. Bendito Dios, sabemos que pedir más fe